Gálatas capítulo 3 y versículo 20 dice así: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vuelve a repetir: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Tenemos una sola línea de texto, pero detrás de esa línea hay una gran explicación. ¿Ya? Detrás de esa línea hay una gran explicación para poder entender todo lo que esto conlleva. ¿Ya? Todos sabemos que es un mediador, ¿no? Todos sabemos lo que hace un mediador. El mediador interviene, dos partes están en disputa, dos partes están en un negocio. O sea, viene un mediador y él, ¿qué dices tú? Tal cosa. ¿Qué dices tú? Tal cosa. Eso es el mediador, ¿ya? Eso es lo que todos entendemos, muy bien. Pero dice que este mediador no lo es de uno solo. No es mediador de uno solo. Pero Dios es uno. La unión de ese versículo es lo que tenemos que entender. No lo es de uno solo, pero Dios es uno. Para poder entender el versículo hay que comenzar a explicar lo que ya todos deberíamos de entender, que es la palabra mediador. La palabra mediador en griego se dice mesites. Mesites. ¿Ya? ¿Qué significa mesites? Un intermediario. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí, no? Ahí todo está fácil. Es un intermediario entre dos partes. ¿Ya? Porque si nos enfrentamos al versículo, no lo es de uno solo. Entonces podemos decir, Él no es mediador de una sola persona, sino de todo el mundo. ¿Sí? ¿Ya ve? Eso es lo que nos puede llevar a pensar, pero Dios es uno. Entonces esa frase ya nos confunde todo el texto. Mesites significa un intermediario, un reconciliador. ¿Ok? Sí, porque hay un versículo que dice que Dios nos vino a reconciliar, ¿va? Exacto, exactamente, ahí estamos. El objetivo de este intermediario en los tiempos de Cristo era que cuando dos partes tenían un enfrentamiento, una disputa, una pelea, ambos tenían que conseguir un intermediario, un mesites. ¿Ya? Supongamos que esta persona quiere comprarle una casa a esta persona. ¿Ok? Mira, ¿cuánto me vendes tu casa? Te la vendo en $100,000. Esta persona le decía, te la vendo en $100,000. Entonces esta persona viene y mira la casa y dice, esto no vale $100,000. ¿Qué es lo que tenemos ahí ahora? Una disputa. Una disputa, un dilema, un problema. Este quiere la casa, este se la da en 100,000, este dice no vale 100,000. ¿Qué es el siguiente punto que hay que hacer? Hay que conseguir una persona que evalúe la casa. Exacto, hay que conseguir una persona que evalúe la casa. Una persona que llegue, que vea la estructura, cómo está la estructura, en buenas condiciones, está en malas condiciones, que le falta, que aquí la cocina está bien, todo eso. Pero el detalle que yo quiero que usted tome es que cuando se contrata a este intermediario, a este profesional, tiene que ser un profesional. Vaya poniéndole coco a esas palabras. Tiene que ser un experto en el tema. ¿Me entiendes? Sí. Un conocedor con un amplio conocimiento del tema que se esté tratando. ¿Ok? Él va a evaluar todas
y dice, pero antes de eso, aquí está el detalle que yo quiero que usted tenga en la mente. Que cuando viene el intermediario o el mesites, este es el punto. Ambas partes tienen que estar de acuerdo con este intermediario, porque se le va a entregar a él, cada parte le va a entregar a él toda la responsabilidad para poder llegar a un acuerdo. ¿Están entendiendo? Sí. El mediador, el mesites, en hebreo se dice Mason y en arameo se dice Sarsur. ¿En griego cómo dice? ¿Y en hebreo? ¿Y en arameo? ¿Y en chino? Tal vez sí sea, pero como aquí nadie sabe chino. Jackie Chan. Jackie Chan. Muy bien. Entonces, van a entender el punto, ¿verdad? Mire qué interesante el tema. O sea, ok, hay que elegir a un mediador, a un intermediario. Entonces viene el intermediario y dice, ¿tú estás de acuerdo que yo sea el intermediario? Y cuando la persona dice, sí, ¿qué pasa ahí? Le está entregando un poder absoluto. Una autorización absoluta al mediador. ¿Sí me está entendiendo el punto, verdad? Está entregando todos sus intereses, hermano, al mediador. Ahora viene el mediador y ya tiene una parte, ya tiene la responsabilidad de una parte. Ahora le pregunta a la otra parte, ahora tú, ¿quieres que yo sea el intermediario? Y la otra parte, reconociendo el experticio, reconociendo la capacidad del intermediario, le dice, sí, acepto que tú seas quien intervenga en este asunto. En ese instante, ambas partes han entregado todo al mediador. Miren qué hermoso. Ahora viene el mediador y dice, muy bien, ahora entra a la casa, revisa la casa, ve los daños que tiene, está en buenas condiciones, malas condiciones. Y aquellos dos están allá afuera esperando, ¿sí o no? Cuando sale el mediador, viene él y dice, ¿cuánto valía la casa según una parte? 100,000. El otro piensa que no vale eso. Viene el mediador y dice, entonces me imagino yo que aquel dice, no, para mí esa casa vale 70 lo mucho. ¿Ya? No quiere pagar mucho. Usted hiciera lo mismo, ¿no? No quiere pagar mucho, para mí vale 70. No, vale 100, es que le acabo de poner las máquinas nuevas. No, pero para mí vale 70,000. Viene el mediador y sale y dice, yo ya sé cuánto vale la casa. Vale 85,000. ¿Sí me está entendiendo? Ahora le quiero hacer la pregunta a usted. Honestamente, legalmente, ¿cuál es el valor de esa casa? Lo que él dijo, 85,000. 100,000, 70,000 u 85,000. Legalmente, ¿cuál es el precio de esa casa? 85,000. Porque el experto la evaluó. Ahora aquí viene lo excelente de este tema. Que cuando el mediador sale y dice, oye, mira, esa casa vale 85,000. Yo no sé cuánto tú tienes en tu mente, pero yo ya la examiné y vale 85,000. ¿Será que ahora el de 100,000 puede decir no? No, porque
porque yo creo que vale 100,000. No, ¿Por qué no puede decir ya eso? porque ya le entregó su confianza total a lo que él dijo. Exactamente, exactamente. Ya él le va a decir, tú me dijiste que yo tengo la palabra. Y tú le vas a pagar a él 85,000. Y tú vas a recibir 85,000. Y ambas partes tienen que estar De acuerdo. conformes, de acuerdo. Mire qué excelente, ¿sí me entiende? Ahora el asunto llegó a una reconciliación. Ambas partes se dan la mano. Ahí viene la reconciliación, mire. Viene el mediador y dice, ok, hagan trato. Pum. Se dan la mano y trato cerrado. Pacto cerrado, ¿ya? Pacto, vea que uso pacto. ¿Ok? Muy bien. Para poner otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a poner un ejemplo diferente. Si el vecino, porque esto nos va a acercar más al punto que yo quiero. Si el vecino viene y arruina algo de mi casa, yo le voy a decir, oye mira, me arruinaste acá la pared, le hiciste un hoyo en la pared acá, me quebraste la ventana, tu hijo me quebró la ventana con una pelota. Y viene el vecino y me dice, oh, discúlpame, decime cuánto vale el daño de tu casa. Yo le digo, vale $500. Él pueda que me diga, o lo más seguro me va a decir, no, que como $500. Si una ventana no vale $500, me va a decir. ¿Ya? Ahí nació un conflicto, desacuerdo, ¿ya? Ahora venimos y nosotros ahora tenemos que contratar a un experto, esa palabra no se le puede olvidar, a un conocedor del tema, a un profesional que venga y diga, ¿estás de acuerdo que yo examine el daño? Sí, examínalo por favor, porque yo necesito mi casa arreglada. Viene que le dice, ¿estás de acuerdo que yo examine el daño a la casa para dar un precio de lo que vale? Y él dice, sí, porque es que él me quiere cobrar mucho y yo no sé cuánto vale. Yo quiero que alguien que conozca del tema me diga, muy bien, la ventana cuesta $300 y eso es lo que le vas a dar. ¿Me entiende? Viene la persona, se saca $300 y aquel ahora tiene que aceptar los $300 porque eso es lo legal. Eso es lo correcto. Eso es lo recto, lo legal, lo que exige la justicia. ¿Está entendiendo las palabras, verdad? Voy metiendo ya las palabras. Eso exige la justicia. Se tiene que hacer justicia, ¿o no? Sí. Se tiene que hacer justicia. Muy bien. Viene Dios y forma al ser humano en el huerto de Edén. Lo formó, le enseñó qué hacer, le enseñó cómo adorarle, le enseñó cómo estar bien con Dios. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuántas partes tenemos ahí? Dos. ¿Cuáles son esas dos partes? Dios y el hombre. Muy bien. Llega un momento en donde el hombre peca, falló. ¿Sí me entienden? Sí. Quebró la ventana. ¿Sí? ¿Captan la idea, no? Sí. Quebró la ventana. Del vecino. Exacto. Del vecino más cercano que tenía, que era Dios. ¿Ya? Ok, muy bien. Viene Dios y le reclama y le dice, hey,
quebraste la ventana, tienes que pagar. ¿Ah? ¿Sí me está entendiendo el punto, verdad? Sí. Tienes que pagar. Viene el hombre y dice, ¿cuánto vale el daño? Y viene Dios y dice, un inocente, un justo, debe morir. Quien de ustedes sea justo, que muera. Y tu deuda está pagada. Viene el hombre y dice, La mujer que... ¿tú eres justo? No. ¿Tú eres justo? No. ¿Tú? No. No hay ni uno justo en todo el planeta Tierra. ¿Qué nació ahí? ¿Qué tenemos ahora ahí? Una discrepancia. Un conflicto, una discrepancia, un problema. Qué hermoso, ¿ah? Sí. Hoy hay un problema. Dios necesita que muera un inocente y el ser humano dice, no hay ningún inocente. ¿Cómo le hacemos? Y Dios dice, no sé. Mi justicia exige un inocente, que muera un inocente y la deuda está pagada. Eso requiere mi justicia. Y el hombre dice, no podemos, no se puede. ¿Cómo vamos a estar bien de nuevo? Entonces entra la palabra Mediador. mediador, un mesites. Sí, la justicia está ahí. La justicia exige algo. Ajá. Por el daño causado por el pecado, el hombre no puede pagar esa deuda. Porque no hay ni uno. Busqué en toda la tierra alguien que buscara hacer el bien. Y no encontré ni tan siquiera uno, dice la palabra de Dios. No hay, y luego en Romanos 3 dice, no hay justo ni aún. Uno. ¡Wow! ¿Cómo puede el ser humano pagar esa deuda? Esa ventana rota. ¿Ah? Y entonces viene Dios y dice, no sé, mi justicia exige el pago de ese daño. Un justo debe morir. Dios nos echa para atrás. Y el ser humano dice, hey, bájale, o sea, por lo menos el que peque menos, pues. ¿Qué pasa? El que peque menos, pues. Y Dios dice, No. no. La justicia de Dios no puede ser quebrantada. Entonces viene el hombre y se cruza los brazos y dice, ay, entonces, ¿cómo le hago? O sea, yo quiero reconciliarme contigo, pero ¿cómo le hago? No puedo. Y Dios dice, pues yo no sé, pero tiene alguien que morir. ¿Sí me entienden? Las dos partes ahí en disputa, ¿verdad? Dios y el hombre están en disputa ahora, en este momento. Pero nadie quiere ¿Qué? ¿Morir? sí, morir porque no. Nadie quiere pagar porque si cuando pagan van a morir Sí, y nadie quiere morir. exacto. Miren qué verdad la que ha dicho Maggie. ¿Ah? ¿Sí o no? Dice que para pagar pues si no escucharon en Guatemala, Maggie acaba de opinar que para pagar esa deuda, Hay que morir. alguien tenía que morir, dice. Entonces por eso no se podía arreglar la deuda porque nadie quería morir, dice. ¿Quién va a querer morir por otro, hermano? Esa era otra cosa. Que por eso es un buen punto que trae Maggie, porque si hubiera habido un justo y Adán, hey, ¿tú eres justo? Sí, yo no he pecado, fíjate, toda mi vida no he pecado. Por favor, morí por nosotros. Ahí estaba el otro problema, hermano. Entonces, Y aún siendo pecador, nadie decía, bueno, yo soy pecador, pero sí me ofrezco a llevar a conciliación. esa es la otra, ¿no? O sea, Señor, pero mira,
Ok, pues, pero yo muero, pues, no hay problema, yo muero. Pero soy pecador, pero yo muero, me ofrezco. Justo no soy, pero... Justo no soy, pero me ofrezco en sacrificio. Tampoco. ¿La justicia de Dios decía? No. No era No. calificable. No. Ajá. Tiene que ser justo. No calificaba. Entonces, como los dos están así, el ser humano no puede y Dios exige. ¿Quién es el transgresor? Oh, el transgresor. El hombre. Dios no. Entonces Dios queda de brazos cruzados y exige. Tiene alguien que morir justo. Y el hombre dice, no hay nadie justo. ¿Cómo hacemos? Ahora hay que contratar Al mediador. a un mediador. ¿Ya? Al mesita. Aquí es donde entra la palabra mesites. Escuche esto. Si regresamos a un versículo anterior, vamos a encontrarnos con la palabra mediador también. Escuche, dice. El 19. En el 19 dice, entonces, en cuanto a la ley, ¿qué? Fue... Perdón, ¿cómo? ¿Qué? Ahí arreglamos. Ok. Leámoslo como lo arreglamos, pues. Fue añadida como gracia por las transgresiones hasta que viniese la promesa de la gracia completa. Exacto, la gracia, ya le iba a decir, así dice ahí, ya iba a decir, así dice ahí, le iba a decir, porque wow, digo yo. ¿Qué lo compusiste? Así. Ok, muy bien, exactamente, mire qué excelente. Yo como no lo tengo aquí, a veces lo digo de diferente manera, ustedes que lo anotaron lo repiten igual, pero Sí. yo puedo. Entonces, en cuanto a la ley, ¿qué? Fue añadida como gracia por las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, que es Cristo, como la gracia completa. Y aquí viene el detalle, y fue ordenada por medio de ángeles en manos. De un mediador. ¿Quién es el mediador? De que escribió las leyes. De Moisés. De Moisés, a él se le entregaron. ¿Entiendes? Él fue el mediador. ¿Quién es quien entrega la ley al pueblo? Moisés. Moisés. Y a él se la dieron ángeles. Ajá, entonces mire cómo dice, y fue entregada, la ley fue tallada por ángeles y fue dada A Moisés. a un mediador, a Moisés, para que Moisés La dieron. la traspasara al pueblo. Él fue el mediador. Moisés en ese caso. ¿Verdad? Ajá. Para nosotros. Ahora, ¿de quién estamos hablando acá entonces como mediador? De Moisés. De Moisés. ¿Mm? Y el mediador Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Todavía no queda muy claro el versículo. No. Entonces, aquí viene el detalle. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De Moisés o de Yahushua? ¿De quién es el mediador que se está hablando en Gálatas 3:19? De Moisés. De Moisés. Entonces, escucha esto, pues. Dios está con los brazos cruzados exigiendo que se pague el daño hecho por el pecado. El hombre no puede pagarlo, pero el hombre tiene necesidad de Dios. ¿Me está entendiendo? El hombre siempre tiene una necesidad de estar con Dios, de alabarle, de adorarle. Pero no podía porque Dios estaba con los brazos cruzados. Pero al ver Dios el deseo del hombre de estar con Él, Él vino e hizo una tregua en el castigo del hombre.
Y estando Dios así, con un semblante de exigencia y de exigencia de que se pague el precio, o si no, ¿qué va a pasar con el hombre? Muerto. Va a morir. Solo es cuestión de tiempo para que Dios diga, ¿no consigues a nadie? ¿No hay nadie? No. ¡Boom! Mueren todos. Porque esa es la exigencia de Dios, ¿no? Ahora, de la justicia de Dios. Ahora viene Dios y dice, ok, ¿no encontraste a nadie? No, no. No, dice el ser humano. Y viene Dios y dice, se compadece. Y viene y entra el versículo 19. Y añadió, la ley fue añadida como gracia. Ahora lo van a entender bien. La ley fue añadida como tregua para apaciguar la exigencia. Vuelve a repetir. Vuelve a repetir. ¿Qué dije? La ley fue añadida como gracia. Ajá. Para apaciguar la exigencia. Exacto. Como una tregua. Voy a volver a repetir lo mejor desde el principio del versículo, porque ya me perdí la idea. Entonces entra el versículo 19. Y entonces la ley, ¿qué dice? ¿Qué hay en cuanto a la ley? Es la pregunta que está en el aire, ¿no? Pero ahora entramos con la plática que traemos, y entonces fue cuando Dios viene y dice, ¿no les contrastas a ningún justo No. que muera para pagar la deuda? Uh-uh. No, no hay nadie. Entonces viene Dios y dice, ok, se compadece. Y dice, te voy a dar una tregua. ¿Levantó el castigo? No. Sin embargo, Dio la tregua. dio la tregua. Eso es la respuesta. Y entonces la ley, ¿qué? Fue añadida, es como que acá diga, fue añadida como una tregua entre las dos partes. Mire qué excelente. Fue añadida como una tregua entre las dos partes por las transgresiones de una parte. Hasta que llegase. La simiente. No. Hasta que llegase el mediador que iba a conciliar ambas partes. Entonces la pregunta es, ¿la ley es una gracia anticipada? La ley fue introducida como una misericordia incompleta, pero alcanzó el tiempo mientras llegaba el intermediario. El pueblo judío pensaba que el mediador entre Dios y ellos era Moisés, porque a él se le dieron la ley, a él se le dio la tabla, las tablas de la ley, ¿ya? Sí. Los judíos todavía piensan que él es el mediador. ¿Ok? Aquí está el detalle que no podemos perder para poder entender bien el contexto de este versículo. Escúcheme, pues. Dice que la ley fue dada en manos de un mediador. ¿Ya? Por eso el pueblo judío piensa que el mediador es Moisés. Pero el problema es que el Mesites, como dije al principio, tenía que representar A las dos partes. ambas partes legalmente. ¿Qué significa eso? Significa que el Mesites tiene que tener el conocimiento perfecto de la necesidad de ambas partes. ¿Me está entendiendo? Aquí viene el detalle. Moisés
si vamos a poner a Moisés como un mediador, ahora viene Moisés y se para en medio del pueblo y de Dios, porque se acuerdan que Dios dijo: Moisés, hazte un lado, porque ahorita voy a destruir ese pueblo. Y Moisés se mete en medio de los dos y dice: no, espérate, mire, ¿cómo se llama eso? Mediador. No, espérate, Señor, porque mira, el pueblo que está detrás de mí, tú le prometiste que lo iba a meter en la tierra. Y o sea que, y las naciones escucharon tu promesa allá en Egipto, y hoy lo vas a destruir acá. ¿Y qué van a decir las demás naciones? Que no fuiste capaz de meterlo a la tierra. Y el pueblo estaba viendo todo eso, y Moisés se pone: entonces, Señor. Ahora, viene Dios y dice: ok, no lo va a destruir. El error del judío fue pensar de que él era el mediador del gran dilema que tenemos acá. ¿Cuál es el gran dilema? De la salvación. El pecado. El pecado, hermano. La reconciliación de Dios con el hombre que tiene en medio el pecado. Moisés fue el mediador en un asunto que tenía que ver con algo humano: dejar vivir al pueblo o matar el pueblo. Pero no tenía que ver con la reconciliación del hombre hacia con Dios. Pero como Moisés se paró ahí, hoy le vamos a preguntar a Moisés si él puede ser el mediador, ¿verdad? ¿Será que Moisés conoce con exactitud y con perfección la necesidad que tenía el ser humano en ese instante? Sí. Sí. Hoy viene Dios y le pregunta a Moisés, como parte, ¿no? Como una parte: Moisés, ¿conoces tú a perfección, como experto que eres por ser mediador, mi exigencia? No. No. No lo conozco. Y Moisés no puede conocer con exactitud la exigencia de la justicia de Dios. No podría ser el mediador. Por lo tanto, no puede ser Moisés el mediador. Ahora se entiende el versículo 20. Porque dice: y el mediador no lo es de uno solo. Entonces Dios le dice a Moisés: y entonces, ¿cómo piensas reconciliarme a mí con el ser humano si solo representas una parte? El mediador no lo es de una sola parte. Ah, ok. Si el mediador que está ahorita aquí parado representa una sola parte, ¿es mediador? No, no puede. No ser. puede. Ah, ya entendí. Oh my God, pero esto Entonces el versículo lo que está diciendo es, escuche: Ajá. y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces le está diciendo a los judíos: de Moisés, que ustedes piensan que es el mediador, ¿verdad? Ajá. Y luego el 20 dice: pero el mediador, ¿sabías tú que no lo es de una sola parte? Ajá. Pablo le está diciendo, porque escuche, ahora van a entender bien el tema. Si regresamos al 15, dice: hermanos. ¿Ve que Pablo está dando una explicación? Hermanos, les estoy hablando en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Yehoshua. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por el Padre, como quien dice,
por el Padre, por el exigente, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, le está diciendo, no lo abroga, hermanos, para invalidar la promesa. Porque si la herencia, como quien dice, porque si la reconciliación fuera por la ley, ya no sería por el mediador. Pero Dios la concedió a Abraham mediante el mediador. Ahora viene y cambia de términos, mediante la promesa, dice. Ahora viene y cambia de términos y dice, entonces, ¿qué hay con la ley? Antes que Dios matara al hombre por las transgresiones, es como que ahí diga otra forma de explicar el texto. Dice, antes de que Dios matara al hombre por la transgresión, por el daño, por el pecado, Dios añadió la ley como una tregua en medio del castigo para apaciguar la justicia de Dios hasta que viniese un mediador. Entonces viene y dice, ustedes piensan que el mediador es Moisés porque él les entregó la ley. Y entre el 20 y el 20 dice, si Moisés fuera el mediador, Moisés pudiera representar ambas partes. Pero ahí dice, y el mediador no lo es de una sola parte. Entonces le está diciendo, Moisés no es tu mediador. Porque, y luego es como que diga, pero Dios es uno. ¿Qué significa? Y Dios es la otra parte. Dios es una de las partes. Y el mediador no lo es de una sola parte. Y Dios es una parte. ¿Ya me está entendiendo? Entonces ahí lo que está diciendo es, Falta el mediador ahí. falta el mediador de ambas partes. Y tú piensas que es Moisés el mediador, pero Moisés no puede representar legítimamente a esta parte que es Dios, porque Dios es una parte y el ser humano es la otra parte, y tú estás poniendo a Moisés ahí, pero no estás representando legalmente a Dios. Entonces Moisés no es el mediador. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Yehoshua HaMashiach. Él es el mediador. Y ahí no dice hombre, porque cualquiera, Yehoshua HaMashiach, hombre, porque existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Yehoshua. Qué excelente, ¿no? No hay otro mediador. Hablando de lo que viene hablando, no existe ni Moisés, ni David, ni Juan el Bautista, ni Elías, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de los jueces. Nadie puede ser mediador en el contexto del que estamos hablando en cuanto a la reconciliación entre el ser humano y Dios, para que sean, para que vuelvan a ser uno. Leamos primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5, y ahora mire qué claro los versículos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Yehoshua.
Jesucristo. Ahora, ¿por qué Yehoshua sí puede ser el mediador entre Dios y los hombres? Porque Dios mismo, estando Él en una forma de exigencia del pago del pecado, conociendo la justicia que se requiere, que era la muerte de un justo, Él conoce, Él es experto. En los dos. ¿Va? Ahí está el detalle, ya ve. Él es experto en la justicia que Él mismo exige. Él sabe cuál es el nivel que tiene que alcanzar el sacrificio para poder cumplir con la exigencia de su justicia. Él es conocedor de eso. Él es un experto en eso. Ahora la pregunta viene el ser humano y le dice, ok, tú conoces, viene Dios ahora y dice, ok, para poder yo representar, yo voy a hacer una parte, pero para poder yo representar al hombre, ¿lo podía hacer en esa forma? No. Pues eso tenía que disminuir. Tiene que disminuirse al nivel de un hombre. Sin ser hombre, se disminuye al nivel de un hombre para que ahora él Pueda representar la otra parte. pueda representar la otra parte y sea el intermediario de conocedor, experto de la necesidad del ser humano. ¿Podía? Sí. Y conocedor experto en la exigencia de la justicia de Dios. ¿Podía? Sí. Entonces Dios y la humanidad y el ser humano depositan en Yehoshua la responsabilidad única de la reconciliación entre el ser humano y Dios. ¿Y saben qué pasó? Lo reconcilió. ¿Y saben qué pasó? Antes de llegar a eso, quiero volver al ejemplo de la ventana. Cuando el mediador le está diciendo a la persona, mira, la ventana vale $300. Y viene el otro y le dice, ok, está bien, que me dé $300, ¿verdad? Viene el mediador y le dice, págale $300. Y viene la persona que tiene un año de no trabajar. Han pasado en miseria, no tienen pero ni para la comida de sus hijos. Lo que les espera es la muerte. Viene él y le dice, yo no puedo pagar eso. Una parte está exigiendo sus $300, la otra parte está en deuda con $300. ¿Sabe cuál es el problema? Que no puede pagar los $300. En ese instante, hermano, el mediador que no tiene ninguna culpa en ese asunto, el mediador viene, se saca su billetera, querido hermano, saca los $300 y se los paga a la exigencia. El que era inocente, hermano, pagó la deuda del que estaba endeudado, porque el que estaba endeudado no podía pagar la deuda, hermano. Qué mediador el que tenemos nosotros, que encima de que él no tiene la culpa de nada, él viene y paga la deuda de quien la debía, siendo él un inocente, siendo él un justo.
Entonces Él dice, ¿cómo puedo reconciliar al hombre con mi Padre? Ya sé la exigencia. Un justo debe de morir. Y el ser humano caminando a la muerte, viene Yehoshua. Se mete en medio y le dice, no, espérate. Yo sé la exigencia de Él, yo represento esta parte. Te represento a ti, pero represento esta parte también, y yo sé lo que se necesita para que haya una reconciliación. Yo moriré en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Señor Yehoshua. Para terminar y que quede constatado, vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 6. ¿Qué dice? Suegra, ¿qué dice? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo. El suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí está. Por cuanto mejor, mayor es el ministerio de Yehoshua, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido. Escuche que no dijo sobre otras promesas mejores. La ley siempre queda, pero se cambian cosas, se mejoraron cosas, como en la eliminación del pacto de sacrificio diario y anual por los pecados. Él vino como un mediador a hacer un solo sacrificio para eliminar el pecado por completo y una reconciliación. Eterna, hermano. ¿Ya ven? Él no viene a eliminar la ley, sino a mejorar la ley. Que le quede claro.